Bienvenidos una vez más a su santuario de chismes jugosos y revelaciones explosivas. Si son nuevos exploradores de este laberinto de secretos de la farándula, permítanme darles una cálida bienvenida y una invitación urgente, no se les escape ningún detalle. Activen la campanita, suscríbanse a este canal que vive y respira por el drama, y prepárense porque hoy, mis queridos, tenemos un auténtico terremoto informativo, un cataclismo de confesiones que sacudirá hasta los cimientos de sus expectativas. Hoy, desenterramos los secretos más oscuros, los misterios mejor guardados y la verdad que no se atrevieron a contarnos. Hoy, nos sumergiremos en las profundidades del huracán emocional que arrasó con una de las parejas más aclamadas, más fotografiadas y más idealizadas del firmamento del espectáculo. Hablamos, por supuesto, de los inigualables Hande y Kerem, esos nombres que, hasta hace muy poco, evocaban imágenes de romance de cuento, de miradas cómplices y de una química que parecía escrita en las mismísimas estrellas. Pero, mis ávidos espectadores, ya lo saben, en el teatro de la vida, los finales felices son tan volátiles como las burbujas de jabón y las narrativas idílicas a menudo se desmoronan ante el peso de la realidad, una realidad mucho más compleja, enrevesada y, a veces, brutalmente honesta que cualquier guión cinematográfico. Desde el instante mágico en que confirmaron su noviazgo, su historia se convirtió en un torbellino imparable de flashes de paparazzi, portadas de revistas que clamaban por cada detalle, alfombras rojas donde irradiaban carisma y publicaciones en redes sociales que nos transportaban a un universo paralelo donde el amor perfecto no solo existía, sino que nos miraba directamente a los ojos. Sus interacciones públicas eran un deleite, un dulce veneno que nos hacía creer que el amor verdadero, ese que desafía las leyes del tiempo y del espacio, era posible, era real. Pero, como decía mi abuela, una sabia anciana conocedora de los tejemanejes de la vida, no todo lo que reluce es oro, ni todo lo que vuela es pájaro. Y pronto, las primeras señales de alarma comenzaron a resonar en los oídos más atentos. Las apariciones conjuntas, antes tan frecuentes y celebradas, se volvieron esporádicas, casi obligadas, las sonrisas, que antes eran faros de dicha, parecían forzadas, ensayadas, y los susurros, esos rumores que viajan más rápido que el viento, comenzaron a infiltrarse en el imaginario colectivo, sembrando dudas sobre la solidez de esta relación que parecía indestructible. Y hoy, mis queridos espías de los sentimientos ajenos, vamos a levantar el velo de lo oculto, a destapar la caja de Pandora de este culebrón de la vida real, a revelarles la verdad que se ha mantenido silenciada durante demasiado tiempo, el detonante, la chispa que encendió el fuego de la separación, el punto de inflexión que llevó a esta pareja de ensueño a tomar caminos distintos. Dejen de lado, por un momento, esos rumores infundados de terceras personas, de triángulos amorosos y de traiciones dignas de una telenovela mexicana. La realidad, como siempre sucede, es mucho más intrincada, más inesperada y, en esta ocasión, más asombrosa de lo que jamás podríamos haber imaginado en nuestros más salvajes delirios. Según informantes anónimos, personas de su círculo íntimo que han preferido permanecer en las sombras para evitar las represalias del mundo del espectáculo, el epicentro del conflicto, la raíz del problema, se encontraba en la divergencia de las ambiciones personales de cada uno. Sí, así como lo escuchan. Ambos, Hande y Kerem, compartían una pasión inconmensurable por el arte de la actuación, un amor por el escenario que los había unido desde el primer momento. Sin embargo, sus visiones de futuro, sus metas profesionales, sus expectativas con respecto a sus propias carreras empezaron a tomar rumbos distintos, a separarse como las ramas de un árbol en medio de una tormenta. Mientras que Hande, nuestra intrépida heroína de la pantalla, tenía una visión clara y definida de su proyección internacional, una ambición que la impulsaba a buscar nuevos retos, a conquistar mercados desconocidos y a desafiar los límites de su propio talento, Kerem, por su parte, anhelaba consolidar su trayectoria profesional en su país natal, en la tierra que lo vio nacer. Su deseo era afianzar su imagen, consolidar su reputación y concentrarse en proyectos que estuvieran profundamente enraizados en su cultura, en su idioma, en su idiosincrasia. Era una visión más tradicional, más familiar, que contrastaba con el espíritu aventurero y cosmopolita de Hande. Esta disparidad de prioridades, que en un inicio podía parecer un simple desacuerdo, una diferencia de perspectivas que cualquier pareja podría superar, se transformó, con el tiempo, en una brecha insalvable, en un abismo que separaba sus mundos. La falta de empatía mutua, la incapacidad para comprender las necesidades del otro, la dificultad para conciliar sus tiempos y agendas profesionales, que se volvían más exigentes y caóticas con el paso del tiempo, fueron minando, poco a poco, esa conexión que los había unido en un primer momento.
los largos periodos de trabajo, los viajes constantes, los compromisos profesionales que los obligaban a estar lejos durante semanas, meses incluso, dejaron poco espacio para la intimidad, para la comunicación, para esos pequeños momentos que son los ladrillos que construyen una relación sólida y duradera. Se convirtieron, casi sin darse cuenta, en extraños que compartían el mismo espacio, pero que vivían en mundos paralelos, en universos incomunicados. Pero ahora, mis queridos chismosos, agárrense fuerte a sus asientos, porque aquí viene el giro inesperado, el momento culminante, la verdad que los dejará con la boca abierta y los ojos desorbitados, el detonante final, la chispa que hizo estallar la bomba. Al parecer, una propuesta que Ande recibió para protagonizar una megaproducción en el extranjero, un proyecto que prometía catapultar su carrera a alturas insospechadas, que la convertiría en una estrella global, fue la gota que colmó el vaso, el último clavo en el ataúd de esta relación que parecía destinada a la gloria. Kerem, que tenía otros planes en su mente, que deseaba seguir su propio camino, no se sintió apoyado en su visión. La falta de comprensión mutua, la incapacidad para llegar a un punto de encuentro, la sensación de que sus sueños no eran tan importantes como los de su pareja, terminó por dinamitar los pocos vestigios de amor que aún quedaban en el aire. El silencio, la frialdad y las acusaciones implícitas se convirtieron en la norma, en el lenguaje cotidiano de una pareja que se desmoronaba a la velocidad de la luz. Los detalles, mis queridos amigos, son escalofriantes. La noticia, que para muchos fue una sorpresa impactante, para otros era un secreto a voces que se había mantenido oculto tras una cortina de humo, tras una fachada de felicidad prefabricada. Y es que, a pesar de las sonrisas públicas, de las poses acarameladas y de las muestras de afecto en alfombras rojas y eventos sociales, la realidad era que, detrás de esa máscara de perfección, se escondía una crisis profunda, una tormenta perfecta que amenazaba con destruirlo todo. La presión de los medios, la intensidad de sus agendas, la constante comparación con otras parejas del espectáculo y la disparidad en sus ambiciones profesionales fueron los ingredientes de una receta explosiva, de un cóctel molotov que terminó por separarlos de una forma tan abrupta como dolorosa. Ande y Kerem, como todos los seres humanos, tenían sus propios objetivos, sus propias metas, sus propios sueños. Y si bien su historia de amor, que nació en el set de una serie de televisión, nos hizo creer en la magia del destino, en el poder del flechazo y en la posibilidad de un amor de película, la vida, esa guionista experta en giros inesperados, tenía otros planes para ellos. El mundo del espectáculo es un escenario donde la luz y la sombra se entrelazan en una danza constante. Es un espacio de altibajos emocionales, de falsas apariencias y de decepciones dolorosas. Y esta historia, como tantas otras, nos recuerda que, aunque el amor sea una fuerza poderosa, no siempre es suficiente para superar las diferencias personales, las ambiciones desmedidas y los obstáculos que la vida nos presenta en el camino. A veces, por mucho que queramos aferrarnos a lo que nos hace sentir bien, debemos ser lo suficientemente valientes como para dejarlo ir y emprender un nuevo rumbo. Hoy, cada uno sigue su propio camino, con la frente en alto, la mirada puesta en el futuro y la lección aprendida de un pasado que, a pesar de su dolor, les ha enseñado a ser más fuertes y a no renunciar a sus propios sueños. No sabemos qué les deparará el destino, ni si sus caminos volverán a cruzarse en un futuro incierto. Lo que sí podemos afirmar, con total seguridad, es que esta historia dejará una huella imborrable en la memoria colectiva, una lección magistral sobre la complejidad del amor, el sacrificio personal y la importancia de ser fieles a nuestros propios principios y aspiraciones. Ahora, mis queridos chismosos, detengámonos un segundo y reflexionemos juntos, ¿qué les pareció esta bomba de revelaciones, este torbellino de emociones, esta inmersión en la intimidad de Ande y Kerem? ¿Se lo esperaban? ¿Tenían alguna idea de lo que realmente sucedía tras bambalinas? Los leo con atención en los comentarios. Este es su espacio, su confesionario, su ágora de debate donde pueden compartir sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías más descabelladas. Me interesa saber qué piensan, cómo perciben esta historia y cómo la interpretan a la luz de sus propias experiencias. Pero antes de cerrar este capítulo de nuestra saga de chismes y revelaciones, quiero invitarlos a que se unan a esta gran comunidad de curiosos del corazón. Dejen un pulgar arriba si este vídeo les ha resultado interesante, informativo, al menos, entretenido. No duden en compartirlo con todos sus contactos, con sus amigos, familiares y hasta con su vecino más chismoso. Y, por supuesto, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones y prepárense para recibir las últimas novedades, los rumores más jugosos y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo.
Recuerden que aquí siempre encontrarán la primicia que nadie más se atreve a contar, la información que los mantendrá al filo de sus asientos y la verdad que, a veces, se esconde tras las sombras. Asterisco 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 asterisco. Así que ya lo saben, mis queridos detectives de la farándula. No se pierdan ni un solo detalle de nuestros próximos vídeos, porque les prometemos que la adrenalina seguirá corriendo por sus venas y que los secretos más jugosos serán desvelados ante sus ojos atónitos. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita y formen parte de esta gran familia de chismosos, donde la verdad nunca se esconde y el drama siempre está a la orden del día. Gracias, infinitas gracias, por acompañarnos una vez más en esta aventura de revelaciones, por su tiempo, por su curiosidad y por su compañía incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo, con más bombas, más secretos y más drama que nunca. No se olviden de dejar sus comentarios y compartir sus teorías. ¡Hasta la próxima!